Entre bien esta tarde. Muy bien, pues voy a hacer una oración, hermanos, para quienes participamos en esta clase de doctrinas distintivas, a fin de que pidamos la ayuda de nuestro Dios para entender su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de reunirnos en torno a las Sagradas Escrituras. Es la revelación tuya, Señor, para que podamos conocerte. Y pedimos, Padre, que nos asistas con tu Espíritu a fin de comprender. También, Señor, a fin de que podamos ser como palabra viva, es decir, que tu palabra sea escrita en nuestro corazón, Señor, y podamos reflejarla. Padre, te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues un saludo nuevamente para mis hermanos que están participando de esta clase. Hoy llegamos a la clase número 3 de Pase la... usted, mi hermano. A vos pasa, hermana Irma. Bienvenida. Disculpa, no podía yo activar ni el audio ni la cámara. Gracias. Bueno, me alegra que esté aquí. Gracias, hermana. Bueno, entonces decía yo que hoy vamos a iniciar con esta declaración de fe número 3, en donde tenemos 4 grandes temas, ¿no? El tema de la humanidad, cómo fue creada, y también el tema de la caída en pecado, que es fundamental en la comprensión de la escritura y también en la comprensión de la realidad que vivimos, por qué estamos como estamos o por qué somos como somos, pues eso se explica claramente en la doctrina de la jamartología, se dice en términos teológicos, la doctrina del pecado, de la caída, ¿verdad? Vamos a ver también el tema de Satanás y también el tema de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta primera lámina. Y hermana Irma, ¿está lista para ayudarme con la lectura de las láminas? ¿Puede hacerlo? Sí, mi hermano. Sí, tengo dificultad, quién sabe por qué, Bueno, con ya está pero incorporándose también la hermana Tati, así es sí, que ojalá sí, podamos hacerlo como lo hicimos en las 2 últimas clases, para evitar también la monotonía, claro que sí, mi hermano. que puedan ustedes ayudar con la lectura, y también vamos a cambiar un poco el formato para que no dejemos cualquier duda o pregunta hasta el final de la clase, porque como es mucho material el que abarcamos, valdría la pena que ustedes que están en vivo, si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, lo hagan al terminar la lámina, ¿no? Si hubiese algo. Bueno, Muy dichas bien. estas cosas, mi hermana, adelante. Dice así: Declaración de fe de el hombre, Satanás, pecado. La humanidad fue dada a la imagen de Dios sin pecado, aunque naturalmente no inmortal. El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva cedieron a las tentaciones del adversario de Dios, Satanás. El diablo es capaz de transformarse en ángel de luz para engañar y destruir a la humanidad, finalmente destinada al fuego. Como resultado de la caída de Adán, toda la humanidad es pecadora por naturaleza y por elección. por elección. Los resultados: la separación espiritual de Dios, muerte física, es el estado consciente, y muerte eterna para quienes no reciban la salvación por medio de Cristo. Muy bien, bueno, pues lo que tenemos aquí es el resumen de todo lo que abarca esta declaración de fe, que tiene que ver con el hombre, Satanás, el pecado y la muerte. En estos 2 párrafos se dice bastante, pero a manera de resumen. Por lo tanto, vamos a ir en la siguiente lámina para ver ya en detalle cada una de las cosas. Hermana Tati, ¿está disponible para leer? Buenas tardes. Sí, sí, estoy. No sé si se me escucha bien porque mi wifi anda bastante mal. No, bastante bien. Mejor que Ah, qué nunca. bueno. Bueno, Adelante, dice, hermano. cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo su imagen y semejanza.
Génesis 1, 26, 27. Eran la obra maestra de su creación, la culminación de todos los seres creados. A ninguna otra criatura le fue dada la similitud a la deidad, solo a la humanidad. Eran carne y hueso, pero hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios vio todo lo que había creado en el sexto día, incluyendo a los humanos, consideró que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En todo, Adán y Eva eran exactamente como Dios quería que fueran. Se podría decir que eran perfectos. Los moldeó con sus propias manos. Formó primero a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. Después, usando una costilla de Adán, formó a Eva, la ayuda idónea para él. Génesis 2, 20 al 22. La vida era vibrante y emocionante. Ellos se exponían al sol inocentemente porque no había nada malo a su alrededor. Respiraban el aire puro y fresco como si fueran a vivir para siempre. Y de hecho pudieron haberlo hecho si no hubieran desobedecido la única restricción que Dios les dio. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. Muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer dos precisiones. La primera es que nosotros como creyentes tenemos la doctrina y la convicción de que el ser humano es creado por Dios. El ser humano no está aquí en este planeta por una casualidad o por la gran explosión, como dicen los científicos, y que, bueno, según Darwin también, aunque esta teoría ya pasó de moda, trajo a la mente de los seres humanos que aparecemos por la evolución, ¿no? Acuérdense que según Darwin, la evolución de las especies afirma que en algún tiempo todos fuimos orangutanes o chimpancés o monos y que con el transcurso de los siglos, pues nos fuimos convirtiendo en seres humanos. Lo raro es que nunca hemos visto nosotros a un orangután convertirse en ser humano en todos los años que tenemos como humanidad, ¿no? Bueno, eso por un lado, y también por otro lado, el hecho de que no cometamos el error, por así decirlo, de querer usar la Biblia para demostrar científicamente todas las cosas que existen, porque los propósitos de la Biblia no son científicos. Aunque la Biblia, diríamos, tiene elementos de sobra desde el punto de vista científico para confirmar que es verdad lo que se dice, ¿no? Porque la Biblia tiene muchos textos en donde se habla de la redondez de la tierra, en contra de lo que pensaban algunos filósofos en los antepasados, ¿verdad? La verdad es que la Biblia no tiene interés científico. La Biblia tiene interés en el ser humano como tal, pero se mueve en el ámbito de la fe. Son dos ámbitos diferentes. Uno es el científico que respetamos, aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, y otro es el ámbito de la fe, en donde nosotros los creyentes afirmamos que efectivamente Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Decir esto en este tiempo del siglo XXI pareciera como algo pasado de moda, pero la verdad es que los cristianos somos encargados de mantener estas creencias en un mundo que se vuelve cada vez más incrédulo. Entonces nosotros afirmamos que el ser humano es creación de Dios, del polvo de la tierra, y que lo hizo a su imagen y semejanza, y que formó al hombre y a la mujer, ¿no? Esa parte es muy importante, ¿verdad? Y la otra parte que aquí también vale la pena considerar es que la muerte que sufre el ser humano es consecuencia de la desobediencia, como lo vamos a ver más adelante. Y no solo la muerte, sino todo lo que tiene que ver con la desgracia, ¿no? De los seres humanos. Se explica en el tema de la caída, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, mi hermana Irma, la siguiente lámina. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios le abre al hombre un potencial increíble en cuanto a sus capacidades y características. Aunque los humanos fuimos hechos de carne y sangre e investidos con espíritu, no somos espíritus como Dios. Los hombres son finitos, no infinitos como Dios. Pero lo más importante es que fuimos hechos con la capacidad de comunicarnos con Dios. Ellos originalmente disfrutaron de una comunión con Dios, caminando con Él en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Las responsabilidades del hombre eran mínimas: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. Y labrar y cuidar el jardín. Génesis 2:15. Qué ambiente tan feliz. Con todo lo que era bueno rodeándolos, todo era sano y bueno. Ni siquiera había maleza que necesitara su esfuerzo para labrar y cuidar el jardín. Sin embargo, este paraíso sería interrumpido. El diablo no dejaría que continuara. Tenía la intención de desafiar la bella creación de Dios, especialmente los humanos. Su meta principal es destruir el trabajo de Dios. No hay nada bueno en él. Se opone y busca destruir todo lo que es bueno. Se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro 5:8. Así que era de esperarse que el diablo lanzara un ataque a la hermosa creación de Dios. Muy bien, entonces aquí en Génesis temprano, desde el capítulo 2 y capítulo 3, se habla de la intervención de Satanás, que es el enemigo de Dios. Más adelante vamos a ver el origen de este ser y el daño que ha causado a esta creación de Dios. Por lo pronto, aquí tenemos ya todos los elementos presentes desde el principio en el libro del Génesis, como hemos comentado en clases pasadas. En este libro tenemos absolutamente todo lo que importa a la humanidad respecto a su origen, a su situación y también a su futuro, ¿no? Y como hemos leído en estas primeras láminas, pues aparece el ser humano formado del polvo de la tierra, luego Dios sopla en su nariz el hálito de vida y el hombre se convierte en un ser vivo. Ahí también está apareciendo Satanás, que es el encargado de, diríamos, trastornar los planes de Dios. Lamentablemente se alza con la victoria porque tienta a Adán y a Eva y los hace caer en pecado. Y entonces a ese fenómeno se le llama la caída. Hermana Tati. Empleando su táctica predilecta, el engaño, Satanás en forma de serpiente logró su fin deseado. La serpiente, era astuta más que todos los animales del campo. Génesis 3:1. Engañó a Eva para que comiera del árbol prohibido. Cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Estaba tan impresionada que y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Génesis 3:7. Inmediatamente el aura de inocencia desapareció. La escena se corrompió. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Un acto de desobediencia llevó a toda la creación a caer, conocida también como la caída. Una caída que aún mantiene a la humanidad en cautiverio, hasta que la salvación que Dios provee sea recibida por medio de la aceptación de Jesús como Salvador. Gálatas
Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los creyentes, a los creyentes. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el comentario sobre la caída. Entiéndase por este término el pecado que aparece por primera vez en Génesis capítulo 3. Ahí la serpiente tienta a Adán y a Eva. Eva es la primera en comer del fruto prohibido. Dicho sea de paso, la Biblia no dice que sea una manzana, ¿verdad? Como la tradición cristiana lo ha presentado, aunque eso es lo de menos. Simplemente se trata de un fruto prohibido del cual Dios dijo que no comieran porque el día que lo hicieran, entonces morirían. Entonces, como el fruto era atractivo, ¿verdad? Y Satanás tentó fuerte a Adán y a Eva, los hizo caer en pecado, ¿no? Ese acto de desobediencia se conoce como la caída. Obviamente, la caída en pecado. Antes de eso todo era perfecto, pero después de eso vienen todas las dificultades. De entrada tienen que cubrir sus cuerpos porque se sienten avergonzados, pero además de eso experimentan el dolor, experimentan el sufrimiento, el llanto y finalmente van a experimentar la muerte. Ahora, muchas veces nosotros pensamos de que por culpa de Adán y Eva nosotros estamos como estamos. Y yo diría, ¿verdad? En una especie de paradoja, ¿verdad? Sí, pero no. Sí es cierto porque ellos abrieron la puerta al pecado, pero no es cierto del todo porque yo mismo también he cometido mi primera desobediencia, mi primer pecado original, ¿no? Si hablamos del pecado original, de comer del fruto prohibido, pues la verdad es que cada ser humano por ahí, por la adolescencia, ya con plena conciencia, empieza a mentir, empieza a desobedecer, empieza con violencia, empieza a practicar el pecado. ¿Por qué? Pues porque es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Es una herencia genética y por tal motivo el hombre tiene una inclinación natural al pecado. Entonces, esta es la explicación para hablar del origen del mal, ¿no? La caída. En la tradición judía se culpaba a las mujeres, sobre todo en el Antiguo Testamento, de que toda la desgracia era porque Eva había comido primero. Pero ya he comentado que efectivamente Eva fue primero, pero Adán fue después. Y lo importante no es en qué momento come Adán, sino que lamentablemente come, ¿no? Entonces, tan culpable es el uno como el otro. Bueno, hermana Irma, Para Adán y Eva, siendo la primera generación humana en ser engañada por Satanás, los resultados fueron inmediatos. Se volvieron carnales, o sea, fueron gobernados por la naturaleza humana, dados a las pasiones y apetitos. Ellos quisieron esconder su desnudez porque tuvieron vergüenza, quizá vergüenza por su desnudez o vergüenza por su desobediencia. Esto, efectivamente, terminó la relación íntima que había existido entre ellos y su creador. Desde entonces tuvieron miedo de relacionarse con Dios. Así como dijo Dios después a su pueblo, Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. Isaías 59:2. Para Adán y Eva, al igual que para toda la humanidad, surgió una barrera entre Dios y el hombre que solamente pudo ser vencida por medio de Jesucristo. bueno, esa barrera es el pecado. Y la verdad, hermanos y hermanas, el pecado es el enemigo fundamental, no solo de nosotros, sino también de Dios. Más que yo diría Satanás, ¿verdad? Porque realmente Satanás ha sido vencido ya por nuestro Señor Jesucristo, no tiene ningún poder, excepto el poder que usted le quiera dar, pero está vencido, no está muerto, sigue tentando, pero no tiene poder.
Repito, solamente el poder que uno mismo le quiera dar a él. Sin embargo, cuando se introduce el pecado en la humanidad, entonces se quebranta la relación con Dios, una relación que era abierta, donde Adán y Eva hablaban con Dios y escuchaban de Dios la voz, diríamos, de manera audible, válganme la redundancia, pues aquello se convirtió en temor, en miedos, en ocultamiento, ¿verdad? Porque ya después del pecado, Adán y Eva se esconden cuando escuchan la voz de Dios que se pasea por el huerto. El pecado trastornó todo y lo sigue haciendo, ¿no? Isaías dice que es una barrera que hay entre Dios y nosotros. El pecado nos divide, nos aparta de Dios. Y por esa razón vino Jesucristo, para poder reconciliarnos con Dios y que hace de esta reconciliación pues un ministerio para todos los creyentes. Muy bien, la siguiente lámina. Hermana Solo Tat, por la infinita misericordia, sí, solo por la infinita misericordia de Dios es que hay una esperanza de restaurar esa intimidad. Y claro, no hay límite en su provisión de misericordia. Así como lo indica Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo corrobora aún más esto. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios, siendo justo, procedió a administrar el castigo por la ofensa. Maldijo a Adán y a Eva, Génesis 3:16, 19. Esas maldiciones han sido transmitidas de generación en generación. Así que todo humano las ha sufrido. Muerte, dificultad de supervivencia, dolor al dar a luz, lamentos, hasta espinas y cardos que soportar hasta están entre ellos. Después, Dios sacó a Adán y Eva fuera del jardín, asegurándose que no pudieran volver a entrar. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. muy bien. Bueno, pues en esta lámina tenemos esta acción de Dios que expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén. Y eso también es un acto de misericordia, aunque no pareciera así. Y digo que es un acto de misericordia porque allí en el huerto del Edén estaba también el árbol de la vida. Es decir, si alguien prueba de ese árbol de la vida, va a vivir eternamente y para siempre. Y como Adán y Eva ya habían caído en pecado, entonces Dios los expulsa para que no coman del árbol de la vida, porque entonces iban a ser pecadores, diríamos, iban a sufrir el dolor, el llanto, todo el tema del sufrimiento eternamente, ¿no? Sería un suplicio, sería realmente un fastidio interminable. Por eso pone, ¿verdad? Como dice el texto, querubines para que con una espada, ¿verdad? Encendida, que se revuelve por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Que bueno, ya más adelante en Apocalipsis vamos a entender que todas las naciones redimidas tendrán acceso a ese árbol de la vida que tiene 12 frutos, ¿no? Según dice el Apocalipsis. Muy bien, vamos con la siguiente. La maldición de muerte que Dios pronunció sobre Adán se volvió una realidad para toda la humanidad. Vea Romanos 5:12. Todos somos destinados a la muerte. Hebreos 9:27. Dice, está establecido a los hombres que mueran una vez. Hasta el Hijo de Dios murió. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos
como de los que viven. Romanos 14:9. La muerte es tan segura como el amanecer. En el jardín, Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Génesis 3:4. Pero Dios había dicho, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Como parte de la maldición para Adán, Dios dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esto lo confirma, la muerte es segura. Primero, la muerte física es heredada por el pecado de Adán, pero también es el resultado del pecado personal de cada uno de nosotros. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 3:23 agrega, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado de Adán, el mío y el suyo, son tomados en cuenta por la muerte. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente la consecuencia más grave de haber pecado es precisamente la muerte. Ahora, si lo vemos bien y despacio, eh, no es, diríamos, del todo mal esta experiencia de muerte que vivimos los seres humanos. Conforme nacemos, lo único que tenemos seguro, pues es la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte también es una liberación. Aunque es muy dolorosa por el apego que tenemos a nuestros seres queridos, la verdad es que finalmente la muerte nos libera de esta condición de llanto, de dolor y de sufrimiento. Hay vidas de seres humanos que son vidas llenas de sufrimiento, que son realmente un martirio, un tormento, que han sufrido escasez de pobreza, o sea, más bien escasez y pobreza, que han sufrido enfermedades muy penosas, que sus días son realmente una pesadilla y entonces aparece la muerte y es una liberación. Aunque también reconocemos que la muerte temprana, producto de un accidente o de algún otro fenómeno, pues es sumamente dolorosa, pero en todos los casos es una liberación, ¿verdad? Y ya cuando uno se convierte, entiende que la muerte no es más que un sueño profundo del cual vamos a despertar, ¿no? Pero sí, hay que reconocer que la muerte, pues es una realidad, es la única cosa segura que tenemos toda vez que hemos nacido. Muy bien, bueno, vamos adelante. Pero vendrá el tiempo en que la muerte ya no será, un tiempo cuando el pecado se vaya para siempre, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Esto ocurrirá para los redimidos cuando Jesús regrese y los justos sean llamados de su tumba. La mortalidad será reemplazada por inmortalidad. Morir es dejar de vivir, dejar de ser consciente, dejar de pensar, hablar y moverse. Pero los muertos nada saben. Eclesiastes 9:5. Cuando algún mortal muere, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículo 4. En las Escrituras comúnmente se refiere a la muerte con dormir. Daniel 12:2, Marcos 5:39, Juan 11:11, Primera de Corintios 15:6, Primera de Tesalonicenses 4:13. Un día la muerte misma será destruida según Apocalipsis 20:14, que dice, y la muerte en el Hades fueron lanzados al lago del fuego, y esta es la muerte segunda. Muy bien, pues aquí entonces ya también se introduce esta doctrina
distintiva de la Iglesia del Séptimo Día que tiene que ver con el estado de los muertos, ¿no? A diferencia de lo que cree la mayoría de los cristianos, que cuando una persona se muere se va al cielo, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la doctrina de la resurrección. Habrá un día en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si una persona al morir se va al cielo, entonces ¿para qué resucitaría después? ¿Qué sentido tendría la segunda venida de Cristo? ¿Por qué dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero si ya están en el cielo? Entonces, realmente no hay fundamento bíblico para creer que una persona cuando se muere, aunque sea cristiana, fiel y verdadera, se va al cielo. Mucho menos al purgatorio o al limbo, cuyos lugares no se encuentran en ningún texto bíblico. Este es un invento sacado de la Divina Comedia, esa obra literaria de Dante Alighieri, que es tomada como origen para establecer el purgatorio para aquellos cristianos, ¿verdad?, que murieron, pero que no fueron suficientemente buenos para irse al cielo. Y tampoco fueron suficientemente malos para irse al infierno. Entonces inventaron un lugar que se llama purgatorio, sabrá Dios dónde está, porque no aparece en la Biblia. Y entonces ahí se van para purgar sus propios pecados. Eso realmente es absurdo, porque el único que ha purgado nuestros pecados es Cristo, ¿verdad? Yo no puedo pagar por mis propios pecados porque entonces yo moriría, yo no tendría salvación, simplemente desaparecería. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y es muerte eterna, no nada más muerte momentánea. Entonces, no tiene sentido, ¿no?, este tema. Y también está el tema del limbo, que se ha creado para decir que los niños que mueren, ¿verdad?, que no alcanzaron, diríamos, a cometer algún pecado y que por lo tanto tampoco podrían ir directamente al cielo ni al infierno, se van a un lugar que se llama limbo, que no sabemos tampoco dónde pueda estar, hasta que ahí, diríamos, puedan crecer y después brincar al cielo, ¿no? Como aquellos adultos que purgaron en el purgatorio sus pecados y entonces después brincan al cielo. Realmente esto no tiene ningún fundamento. Bueno, recientemente autoridades católicas han reconocido que estos dos lugares no existen realmente en la Biblia, que son invención meramente humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado de los muertos? Bueno, lo que nosotros creemos es que una persona que muere es aquella que deja de respirar, ¿no? Cuando deja de respirar la persona, entonces significa que ya entregó el espíritu. Hablamos del espíritu en términos de hálito de vida. Recuerden que el hombre fue formado del polvo de la tierra, completito, ¿verdad? Pero que una vez formado, completo, con cabeza, con cerebro, con todos los órganos, con todo su cuerpo, su piel y todo lo que tenemos, aún así estaba todavía incompleto. Y no es hasta que Dios sopla en él el hálito de vida. Génesis 2:8. Y alentó Jehová en el hombre el hálito de vida. Sopló en su nariz el hálito de vida. Es el aliento, es esto que a veces le llamamos vaho, o simplemente el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones y que estamos respirando constantemente. Ese es el espíritu. La palabra espíritu en hebreo es ruach. Oigan el término. Ruach significa viento. Y en griego el término espíritu significa aire. El término en griego es neuma. De ahí la palabra neumología o neumatología o neumático. ¿Qué es un neumático? Pues es una llanta, es un hule con aire adentro. ¿Verdad? Que es la neumatología? Pues es la ciencia de la medicina que estudia los pulmones, donde está el aire.
Entonces, cuando la persona muere es porque Dios recoge el hálito de vida, el aliento de vida, ¿no? La chispa, diríamos, de la vida, la conciencia de la vida. Dios la recoge porque le pertenece a Dios. Él sopló, ¿verdad? En el polvo de la tierra y el hombre fue en ánima viviente. Y cuando muere, el fenómeno es al revés. Dios recoge el aliento y entonces la persona queda, diríamos, muerta, ¿no? Entonces, el estado de los muertos es en el sepulcro. Ahí colocamos el cuerpo, o bien se crema, que tampoco es pecado, diríamos, porque la cremación es un proceso acelerado de lo que pasa en el sepulcro. Lo que pasa en años, acá se hace en 30 minutos o menos, ¿verdad? Lo importante es que, diríamos, una persona cuando muere es porque Dios ha recogido el aliento. Y se cita el texto perdón, de Eclesiastés que voy a leer para ustedes. En el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 9 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia, todo feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Así que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que dice la Biblia sobre el estado de los muertos, que somos colocados en el sepulcro y que ahí no hay absolutamente nada de sentimientos, nada de vida. Todo todo ha fallecido, ¿no? No creemos nosotros en la inmortalidad del alma. Esta también es una idea católica, ¿verdad? El término en hebreo para alma es nefesh y en griego es psique, ¿verdad? De donde viene psicología o psiquiatría. Esos términos significan simple y sencillamente mente. Entonces, nosotros no creemos que se muere nada más el cuerpo y que la mente anda volando en alguna parte o está en alguna parte del espacio. No, no, no creemos eso. Creemos que todo muere. Mueren los sentimientos. No hay ciencia, ni odio, ni amor, ni rencor. Nada hay absolutamente en el sepulcro. Todo ha fenecido. Dios recogió el hálito de vida, el espíritu, ¿verdad? Y se lo llevó con él, porque es de él. Dios es espíritu, nosotros somos carne, ¿verdad? Vivimos mientras tenemos ese hálito de vida de parte de Dios. Cuando Cristo venga, entonces van a ver las dos resurrecciones, ¿no? La primera es para los justos, ¿verdad? Los que están en los sepulcros oirán su voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios va a dar otra vez el Espíritu para que cobren vida y entonces ya entren a la salvación plena prometida por Dios. Como lo dice la profecía de Ezequiel, ¿no? Que vio un valle de huesos secos. Simbólicamente representa la condición humana, pero Dios va a enviar el Espíritu y va a entrar en esos huesos y en esa carne y los va a armar de nuevo, ¿verdad? Bueno, así va a ser en el día, repito, de que Cristo venga, en donde habremos de resucitar, ¿no? Y luego también hay otra muerte, que es la muerte segunda. Esa se va a llevar a cabo después de 1000 años, según lo vamos a considerar más adelante. Aquí, mis hermanas que están presentes en la clase, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé si fui lo suficientemente claro para explicarlo, pero esta sí es una doctrina muy particular de la Iglesia de Dios que tiene mucho sentido. Yo tuve el privilegio, y esto lo comento como testimonio para gloria de Dios,
de ser discípulo del teólogo norteamericano radicado en Costa Rica, que murió el año pasado, por cierto, Juan Stam. Y Juan Stam tiene un comentario muy grande, muy importante sobre Apocalipsis. Y él dice en Apocalipsis que todo es del cielo a la tierra, hasta la nueva Jerusalén desciende. No hay ninguna evidencia de que cuando una persona se muere, se suba al cielo. No hay ninguna evidencia. Y lo comentó en una de las clases que tuvimos en aquellos años de estudiante. Y cuando yo presenté la posición de la iglesia sobre el estado de los muertos, realmente se asombró y nos felicitó. De hecho, dijo, bueno, ¿y dónde han estado ustedes? Que yo no había escuchado esto de ninguna iglesia. Bueno, le dije, somos una iglesia pequeña, pero con un gran celo por el entendimiento bíblico, ¿verdad? Y es importante porque pues, él fue discípulo de Karl Barth, que es uno de los teólogos más reconocidos, si no el que más, del siglo XX. Entonces, tenemos una sólida doctrina sobre el estado de los muertos, que, repito, difiere prácticamente del resto de las denominaciones cristianas, ¿verdad? Digo, respetamos a todo mundo, pero creo que en ese sentido estamos con una mejor hermenéutica sobre el estado de los muertos. Bueno, si no hay comentarios, hermanas, o alguna pregunta, vamos adelante con la siguiente lámina. No, mi hermano, muchas gracias. Está muy entendible. A Dios gracias. Hemos aprendido en el transcurso de los años de nuestra permanencia en la iglesia. Muy Y bien. a Dios tenemos conocimiento de esto. Sí, mi hermano. Pero muchas gracias también porque hay citas que no tenía yo y para mí es un muy buen recordatorio, mi hermano. Ahí van a Muchas gracias. estar. Muy bien, pues adelante, hermano. Ahora no lo escuchamos, hermana, perdón. El problema Ahí, del audio, sí, sí. Ya. ahí está. También hay muerte espiritual, que es la ausencia de una vida espiritual. Pablo escribió acerca de esto en su carta a los Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. También escribió en su primera epístola a Timoteo, pero la que se entregó a los placeres viviendo está muerta. Primera carta de Timoteo 5:6. Estos versos nos dicen que la vida física y la muerte espiritual pueden experimentarse simultáneamente. Cuánto mejor es conocer el impacto de la vida espiritual mientras se disfruta de la vida física. Esto es lo que Romanos 6 dice respecto a morir al pecado, para que así también nosotros andemos en vida nueva. Versos 4 y 7. Efesios 2:1 agrega, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos experimentamos la muerte física y por la naturaleza carnal, todos estamos espiritualmente muertos hasta que viene el cambio por el milagro de la salvación. Tener la mente de la carne es muerte, o sea, atender a las pasiones y apetitos de la carne, pero tener una mente espiritual, enfocarse en las cosas del espíritu, es vida y paz. Vea Romanos 8, 5, 6. La diferencia es que Jesús da vida y el pecado trae muerte. Es tan simple como eso. Bueno, pues esta lámina solamente nos recuerda de esta muerte espiritual que se experimenta estando vivo, ¿no? Cuando no conocemos el Evangelio, cuando no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pues estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? De hecho, el bautismo representa un nuevo nacimiento. Ya cuando hemos convertido nuestra vida a Cristo Jesús, entonces nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. El viejo hombre que está lleno de pecado queda sepultado en las aguas del bautismo, ¿no? A eso se refiere esta lámina. Es como un paréntesis para hablar de la muerte espiritual, de la cual resucitamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Muy bien, adelante, hermana Tati. Satanás empezó su trabajo ruin en contra de las cosas de Dios en el jardín del Edén y ha continuado hasta hoy. En Apocalipsis 12:9 se le identifica como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Luego, en ese mismo verso dice que engaña al mundo entero. En cada rincón de la creación donde hay un humano, las tácticas engañosas de Satanás continúan, como el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10, emprende guerra contra del pueblo de Dios. El verso 17 en ese mismo capítulo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La frase "el resto de la descendencia de ella" es incluyente, no deja fuera a ninguno de los hijos de Dios hasta el final. Los ataques destructivos de Satanás sobre el pueblo de Dios continuarán hasta que Dios diga suficiente. A Dios gracias que nos ha salvado por medio del sacrificio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Satanás puede ser derrotado. Jesús ha provisto el camino. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Muy bien, bueno, pues otra vez tenemos aquí a este ser, Satanás, como se llama, serpiente antigua y diablo, ¿verdad? Hoy en día también hay que reconocer que en algunos seminarios bíblicos, evangélicos incluso, se niega la existencia de Satanás. No se cree que sea un ser que promueva la maldad, simplemente lo toman como una personificación del mal, ¿no? Y bueno, argumentan algunos versículos, por ejemplo, uno de ellos es que de dentro del corazón es de donde está el pecado del hombre, ¿no? Porque del corazón del hombre sale pues el adulterio, todo lo malo, ¿verdad? No lo que entra al hombre contamina, dijo Cristo, sino lo que sale del hombre, ¿verdad? Porque de dentro del corazón del hombre salen todas estas cosas malas. Entonces, esta nueva doctrina que ha estado desde ya hace algunos años eh, presentándose incluso en concilios, en reuniones, habla de que realmente cuando se habla de Satanás es por personificar al mal o al origen del mal, ¿verdad? Pero también tiene sus graves consecuencias porque si se niega la existencia de Satán, ¿verdad? Podría negarse también cualquier otra existencia. Entonces tiene sus riesgos. Nosotros, como Iglesia del Séptimo Día, en la doctrina, sí consideramos que Satanás es un ser espiritual que tienta a las personas para hacerlas caer en pecado, que promueve el daño, la maldad y todo aquello que denigra a los seres humanos, que está activo tentándonos sobre todo, como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Y que luego el ser humano puede caer en la tentación o puede vencer esa tentación como Cristo lo vence en la triple tentación que Satanás le ofrece después de un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Bueno, citando las escrituras, ¿no? Satán le dice, mira, tú eres el Hijo de Dios y tienes hambre, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo dice, no, porque escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces lánzate del pináculo del templo, de arriba del templo. Al cabo que Dios, como eres su hijo, va a mandar ángeles para que tu pie no tropiece. Y Cristo dice, no, porque no hay que tentar a Dios. Bueno, mira todos estos reinos que ves, yo te los voy a dar si postrado me adorares. Y Cristo le dice, no, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Cristo lo derrota, diciéndonos con ello que somos nosotros también, si estamos llenos del Espíritu Santo, capaces de derrotar a Satanás en cualquier tentación que nos presente.
Y si acaso caemos nosotros en la tentación, no podemos culpar a Satanás, aunque él nos tiente. La verdad es que nosotros somos culpables, ¿verdad? Somos responsables por las decisiones que tomamos, por los actos que realizamos, ¿verdad? Que Satanás nos tienta, sí nos tienta, pero no estamos obligados a hacerle caso. Y menos cuando ya conocemos el Evangelio, que tenemos las armas para defendernos, ¿no? En esa lucha espiritual de la que habla Pablo, ¿verdad? Cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestados y principados, ¿verdad? Que hay en los aires, ¿no? El tema del pecado en la tentación que se nos presenta. Y para eso, pues hay que estar con la armadura de Dios, que ya sabemos es la oración, el evangelio, la fe, en fin, todo lo que tiene que ver con esta armadura según Efesios capítulo 6. Muy bien, vamos adelante. Las acechanzas de Satanás y los dardos de fuego mencionados en Efesios 6, 11 y 16 siguen hiriendo, causando dificultades y destruyendo al pueblo de Dios. Las multitudes eligen no recibir la salvación que Dios provee. Irán al sepulcro siendo esclavos de Satanás. Claro, eso significa que resucitarán a un juicio de condenación. En segunda carta de Tesalonicenses 1:9, su destino se describe de la siguiente manera. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20, 11, 15 nos da detalles del juicio del gran trono blanco. A Juan le fue mostrado que y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo 15 agrega, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bueno, pues aquí está lo que sería el castigo para aquellos que optan por el pecado, para aquellos que dan la espalda al Evangelio de Cristo, que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Y como Cristo es el único camino hacia la salvación, no tenerlo significa entonces lo contrario, ¿no? La condenación. Y esto será, diríamos, el castigo para los malvados, ¿no? Para los perversos, que no tengan acceso a la salvación y vida eterna, sino que sean destruidos juntamente con Satanás, con el sepulcro y con todo aquello que se opone a los designios de Dios. Más adelante vamos a entrar también en detalle sobre en qué consiste el juicio de Dios, ¿no? Y en qué consiste también la condenación. De entrada les comento que nosotros no creemos en el tormento eterno para los incrédulos. No, no es algo que tenga sustento bíblico, ¿verdad? Hay que interpretar bien la escritura para entender que el castigo para los malvados es la aniquilación y no un suplicio eternamente y para siempre, como si Dios fuera sádico, como si pudiera existir también el mal junto con el bien allá en la salvación y vida eterna. Eso es realmente antibíblico. Muy bien. Adelante, hermana Tati. Así que el final de ellos viene es la aniquilación. Malaquías 4:1 dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es completa y total aniquilación, eternamente separado de Dios en muerte. En cuanto al final del diablo, las escrituras son muy claras. La primera profecía de su destino se encuentra en la caída. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente,
el, el medio que usó Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer, Jesús. Te herirá en la cabeza de Satanás, implicado un golpe fatal, y tú le herirás en el talón. Sugiere una herida superficial a Jesús. Él resucitó de la tumba. Muy bien. Bueno, un resumen así breve, como condensado para aclarar todavía más cuál será el destino último para los convertidos y para los incrédulos, ¿no? Entonces lo diría yo de la siguiente manera. Cuando Cristo aparezca por segunda vez para establecer su reino en la tierra, cuando aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y reinaremos con el Señor por 1000 años. Va a ser un tiempo en el que Cristo va a ser reconocido como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a ser adorado por todo lo que Él merece después de haber logrado la salvación de la humanidad, es decir, de los creyentes. En la primera resurrección solo resucitan los convertidos, los que mueren en Cristo. Los incrédulos no resucitan hasta después de 1000 años. Después de 1000 años, ellos van a resucitar, pero solo para ser juzgados y para ser condenados, ¿verdad? Porque no creyeron en el Evangelio de Cristo. Y entonces, juntamente con Satanás y juntamente con la muerte y todos sus ángeles, los incrédulos serán arrojados en el lago de fuego. Y ahí van a ser aniquilados, es decir, desaparecidos. ¿Y qué significa esto? Bueno, que serán borrados por completo, como si nunca hubieran existido. No habrá memoria de ellos. Entonces, la idea de un infierno en donde están siendo atormentados día y noche los incrédulos no corresponde a los planes de Dios ni a, diríamos, la esencia de Dios, porque decía yo, Dios no es sádico. Ahora imagínese usted que nosotros estamos alabando a Dios en comunión, en esa plenitud de vida, eh, salvados con vida eterna, gobernando, ¿verdad? Disfrutando de la presencia de Dios, pero entre los vecinos están todos los incrédulos ahí en un grito permanente. Pues no corresponde. ¿Cómo podríamos nosotros gozarnos y al mismo tiempo estar viendo a las personas condenadas? No. Lo que Dios tiene planeado para los creyentes es una vida perfecta, en donde no hay ningún rastro de dolor, de sufrimiento, de nadie. Todo es perfecto. Es decir, lo que va hacia la eternidad no puede ser nada maligno. En la eternidad no habrá nada, en la eternidad no habrá nada que produzca dolor o llanto o sufrimiento o muerte. Solo será eterno todo aquello que es bueno, todo aquello que es pleno, todo aquello que es digno, no lo contrario. La eternidad es solamente para las cosas buenas, no para las cosas malas, y mucho menos para las personas. Imagínese que usted está celebrando y luego ve a su familiar ahí en envuelto en llamas y en un grito permanente, pues ni que Dios fuera sádico, o qué alegría sería para nosotros estar viendo ese tormento, ¿no? No tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces, repito, la primera resurrección es para los creyentes, la segunda resurrección es para los incrédulos, simplemente para el juicio y la aniquilación final. Mucha gente dice, no, pero es que la Biblia habla de tormento eterno, ¿verdad? Hay un texto que sí habla de tormento eterno, pero debe de entenderse que lo eterno tiene que ver con las consecuencias finales. Y las consecuencias finales es la aniquilación. Es una eterna aniquilación. La aniquilación es eterna, o sea, ya no van a volver a vivir y nadie tendrá memoria de ellos.
es como si nunca hubieran existido, ¿no? Ese sería el resumen, mis hermanos, mis hermanas, sobre este tema, pero igual cualquier duda que haya o preguntas me pueden escribir por WhatsApp y yo las respondo con mucho gusto. Bueno, siguiente lámina. Apocalipsis 20 especifica a profundidad el fin de Satanás. 1. Por 1000 años será atado y arrojado al abismo. Verso 1, 3. Número 2. Después de los 1000 años será desatado y saldrá a engañar a las naciones para atacar el campamento de los santos. Versículos 7 y 9. Número 3. Antes de que inicie cualquier conflicto, será lanzado en el lago de fuego y azufre. Versículo 10. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? Perdón, ahí está cuál es el destino final para Satanás y también es prácticamente el mismo para los incrédulos. Muy bien, ahí están los textos. Hermana Tati. Junto con la destrucción de Satanás, la muerte misma será destruida. Ve Apocalipsis 20, 13, 14. La comunión con Dios que se perdió cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido será restablecida. Ve Apocalipsis 21, 3. Todos los que hayan sido redimidos por medio de la sangre de Jesús estarán por siempre con el Señor. Aunque la plaga del pecado está sobre todos, todos morirán. Vencer la muerte por medio de Jesús es algo a lo que todos tenemos acceso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús vino al mundo para que podamos vivir ahora y para siempre, para tener vida abundante en él ahora. Juan 10:10. Y vida abundante en el mundo venidero. Jesús aún dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Aún ofrece salvación a todo el que venga, el que a él venga. Ay, Amén. a todo el que venga a él. Muy bien, Perdón. muy bien, muy bien. Gracias, Tati. No, muy bien. Bueno, pues aquí está, hermanos, lo que Dios ha preparado, ¿no? Es cierto que todos hemos pecado, es cierto que la caída de Adán y Eva trastornó el plan original de Dios, pero cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios no se quedó con los brazos cruzados, inmediatamente saca a la luz el plan de salvación. Y la primera buena noticia la encontramos también en Génesis 3. No obstante que hay consecuencias por el pecado, como ya lo sabemos, ¿no? A Eva se le dijo, bueno, pues como tú desobedeciste la voz de Dios, entonces vas a estar subordinada a tu esposo, ¿verdad? A tu marido será tu deseo, ¿eh? Ojo con eso, hermanos. Es consecuencia del pecado, ¿no? A tu marido será tu deseo por cuanto desobedeciste la voz de Dios y con dolor parirás a tus hijos, ¿no? Eso fue para la mujer. Y para el hombre, bueno, pues por cuanto desobedeciste a tu Dios, entonces ahora vas a sembrar la tierra, pero la tierra te va a producir cardos y espinos, ¿no? Y con el dolor y con el sudor de tu frente, entonces estarás arando la tierra, ¿no? Sin embargo, en esas consecuencias del pecado aparece lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera buena noticia en medio del dolor del pecado, ¿no? Y dice que habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva, ¿no? Que es Cristo. La simiente de la serpiente va a herir a la simiente de Eva en el calcañar, ¿no? Como pasó, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, pero no fue una muerte eterna, no fue una destrucción permanente, simplemente momentánea, ¿no? Pero la simiente de la mujer hirió a la serpiente en la cabeza. Y esa herida es una herida mortal por necesidad. Al final, la serpiente, el diablo, Satanás serán completamente destruidos, ¿no?
es una herida definitiva. Entonces, desde Génesis 3 se anuncia el triunfo definitivo del bien sobre el mal, ¿no? Ahora, este plan de salvación no es un plan B, ¿no? La verdad es que Dios, como omnisciente, que todo lo sabe, sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, desde el principio también, Él tenía un plan de salvación, que llegado el momento lo saca a la luz, pero ya estaba. Es decir, Dios no está improvisando, poniendo parches para salvar al ser humano, no, el plan de salvación está hecho desde la eternidad, sabiendo Dios todo lo que iba a pasar y poco a poco lo ha ido sacando a la luz para que podamos comprenderlo y también valorarlo. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir, mis hermanas, aquí la clase de hoy, porque la próxima semana vamos a ver el tema del matrimonio, perdón, a partir de mañana miércoles, vamos a ver el tema del matrimonio que en los últimos años ha sido un tema polémico, sobre todo porque en muchos casos después del matrimonio viene el divorcio. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Es lícito divorciarse? Y luego también en muchos casos no solo es el divorcio, sino también contraer nuevas nupcias. ¿Qué pasa con las nuevas nupcias? ¿Son válidas? ¿Podemos los cristianos divorciarnos y casarnos de nuevo? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué cree la Iglesia de Dios Séptimo Día sobre eso? Bueno, vamos a introducir este tema mañana para tratar de agotarlo en una o dos sesiones, que por cierto va a ser muy interesante. Muy bien, concluimos entonces aquí, mis hermanos, mis hermanas. Dios los bendiga. Gracias por su atención y Dios mediante Am- nos vemos eh, mañana miércoles, si es que no hay ninguna pregunta. No, mi hermano, todo Amén. está Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, muchísimas Todo gracias. está claro, como dice la hermana. muy bien. Sí, Blanco porque también va. entonces mañana nos vemos con el favor de Dios. Gracias, Claro que sí. hermanos. Muy Pasa bien, usted bonita. Dios les Gracias, bendiga. igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Que descansen. Igualmente, mi hermano. Paz. Gracias. Pasa usted.